Hola, ahora vamos a continuar con la economía abierta en este modelo de equilibrio general. Hay una cosa, antes de empezar a hablar de términos de intercambio, me gustaría sí aclararles el espíritu de este modelo, de lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo, cuando estamos hablando acá de cuenta corriente, que era lo que terminamos la clase pasada, el ahorro, ¿no es cierto? Nosotros en economía cerrada vemos aquí el equilibrio. En economía abierta vemos el equilibrio, cuánto es la cuenta corriente. Entonces, lo importante y lo interesante de esto, eso es lo interesante de esto, es que este es un modelo que no tiene comercio internacional como nosotros lo entendemos, a pesar de que tiene déficit y superávit en las cuentas corrientes, es decir, exporta a veces más de lo que importa, pero son bienes iguales. Entonces ustedes miran cómo un país comercia bienes iguales. No es que mande de este bien y traiga de este bien, es que hay un neto que necesita o que manda hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay una dimensión intertemporal detrás de todo esto. Si la economía quiere consumir más en el futuro de este bien, se lo pasa al resto del mundo, ¿no es cierto? Y si necesita más de este bien, puede pedírselo al resto del mundo con un déficit y eso le permite financiar la inversión dado su nivel de ahorro. Entonces, eso es la lógica que hay detrás de esto, que de alguna otra manera suena un poquito contraintuitivo, ni siquiera diría yo contraintuitivo, suena un poquito, sí, contraintuitivo decir, mira, esta economía está teniendo un déficit en cuenta corriente, pero de bienes que son iguales. Claro, tiene un déficit porque quiere anticipar consumo, quiere anticipar consumo, inversión, y quiere invertir, pero no tiene suficiente ahorro. Esa es la dimensión intertemporal que tiene esto en este gráfico que es bien sencillo. Lo que vamos a ver ahora entonces es una caída en los términos de intercambio. Caída en los términos de intercambio que para nuestros efectos va a ser lo mismo, pero le vamos a llamar términos de intercambio que es algo muy propio de economía abierta con más de un bien. Por eso le hice la declaración. Pero que lo vamos a considerar como equivalente. Me cuesta escribir con lápiz, más me va a costar escribir en una pizarra. Equivalente a una caída en la productividad. Es la misma lógica. Los términos de intercambio sabemos que la razón entre precio de exportaciones e importaciones. Una caída de los términos de intercambio es como decir lo que nosotros vendemos vale menos. Entonces es como una caída en Ibarra. Esa es la interpretación que le vamos a dar. ¿Ya? Es análogo a un cambio de productividad. ¿No es cierto? Cuando hay un aumento, por ejemplo, de productividad, cuando aumenta la producción, aumentan los ingresos, aumentan los términos de intercambio. ¿Cuál es el efecto de una caída de términos de intercambio? Podemos ir exactamente a lo mismo que hicimos con productividad en economía cerrada, con la condición de que aquí la tasa de interés internacional está dada. Una caída transitoria o permanente, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque de eso va a depender la reacción del ahorro y la reacción de la inversión. Si la caída de los términos de intercambio es transitoria, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Que el ahorro nacional cae. ¿Por qué? Porque tenemos menos ingresos hoy día, pero es transitorio. Por lo tanto, no, lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a reducir el consumo en la misma cantidad de lo que están cayendo los ingresos. El consumo va a tener una reacción menos fuerte a cambios de ingreso transitorio. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros lo que vamos a hacer es que no nos vamos a ajustar completamente con el consumo, sino que vamos a decir parte de eso, lo que vamos a hacer es caer un poquito de ahorro, vamos a usar un poquito nuestro ahorro para compensar esto, o nos vamos a endeudar para compensar esto porque lo pagamos en el futuro porque queremos tener consumo parejo. ¿Qué pasa con la inversión? Claro, la inversión también podría caer, porque los términos de intercambio son más bajos, el precio del cobre es más bajo, tal vez no invirtamos tanto en cobre, pero eso ya lo comentamos en la clase pasada. Si es transitoria, si es muy transitoria, al cobre no le va a pasar nada. Y era lo que hablábamos de un caso climático también. Hay que decir, mira, por alguna razón como transitoria, ¿no es cierto? Pensemos en el cobre, por el cierre de algunos minerales, por una expansión, ¿no es cierto?, de alguna capacidad o por alguna caída de la demanda mundial, ¿no es cierto?, por algún fenómeno transitorio, perdón, un aumento de la demanda, bajó el precio. Una caída de la demanda mundial hizo caer el precio. Algo transitorio. En agricultura era fácil expresarlo con el tema climático, pero aquí hay un fenómeno transitorio que hace caer, por ejemplo, la demanda por cobre y reducirse su precio, ¿no es cierto? Y eso podría ser porque hay problemas, no sé, de actividad transitoria en alguna localidad que demanda, ¿no es cierto? Alguna cosa especial. También hay inventarios que se ajustan en el caso del cobre.
Lo importante es que cae el ahorro nacional y esa caída de términos de intercambio, la caída del ahorro nacional, dado que la inversión estamos asumiendo que no cambia porque es transitorio, va a hacer que el déficit en cuenta corriente aumente, es decir, el ahorro externo aumente. ¿Qué pasa si la caída es permanente? Lo contrario. El déficit en cuenta corriente se va a reducir, se va a reducir, se va a generar un menor déficit en cuenta corriente, se va a generar un menor déficit en cuenta corriente, es decir, cuando hay menor déficit en cuenta corriente es menor ahorro externo. ¿Por qué? Porque por la teoría del ingreso permanente al consumo no le va a pasar nada o no le debería pasar casi nada, porque la caída es permanente. Si caen mis ingresos, ¿no es cierto?, en un 10%, yo voy a ajustar el consumo, para siempre voy a ajustar el consumo en 10%, y así lo voy a tener plano para el resto. ¿Ah? Puede que haya costo ajuste, cosas así, pero la caída de los términos de intercambio va a tener un efecto directo en el consumo, en el gasto, no va a tener un efecto directo en el ahorro, porque nosotros vamos a hacer el ajuste vía consumo. En la misma magnitud que lo que cayó el ingreso, de manera que no cambia el ahorro. Piensen en el caso de un hogar. Si a un hogar le caen los ingresos, uno dice, uy, desahorremos, pero dice, no, bajemos el consumo es lo mismo. Si bajamos el consumo es lo mismo, no va a pasar nada con el ahorro. Pero si hay una caída permanente en los términos de intercambio, por lo tanto, probablemente caiga la inversión en ese sector exportador y eso nos va a hacer subir la cuenta corriente, baja el ahorro externo. E interesante nuevamente, como en el caso digamos, de la productividad y la tasa de interés, el efecto sobre la cuenta corriente no depende de que los términos de intercambio estén cayendo. En este modelo depende de qué, depende de si es transitorio o si es permanente. Esa es la caída de términos de intercambio, que es equivalente a una caída de la productividad. Ahora vamos a entrar a generalizar esto y a tratar de hablar de algo más realista, que en el mundo no hay perfecta movilidad de capital. Es una simplificación, nos ayuda, pero hay fricciones. Esto puede ser particularmente válido en una economía en desarrollo, una economía emergente, quienes no pueden endeudarse en todo lo que quisieran a la tasa de interés internacional. ¿No es cierto? Cuando uno quiere endeudarse mucho, me van a subir la tasa, voy a ser más riesgoso. Y no tengo suficientes espaldas para sostener esa tasa, me van a subir la tasa. Entonces lo que hay son limitaciones y distorsiones en los mercados financieros de la movilidad de capitales. Los más importantes, que vamos a comentar los dos, son riesgos soberanos, es decir, que aumenta el riesgo país cuando me endeudo mucho, me sale más caro endeudarme, y controles de capital. Hay restricciones que me separan la tasa internacional de la tasa local. Veamos el caso del riesgo soberano. El riesgo soberano lo podemos racionalizar de una manera bien sencilla, pero es muy simple. Dice, cuando yo me endeudo, hay una probabilidad que yo no pague. Y se dice riesgo soberano, porque es soberano. No pueden a mí pedirme garantía, ¿no es cierto?, los parques nacionales de mi país. No hay jurisdicciones que hagan eso. Yo no puedo decir, bueno, si no pago, les doy una ciudad. Eso no existe. Por eso se llama riesgo soberano, que es más grave que a nivel nacional, porque a nivel nacional hay legislación y hay formas de recuperar y de hacer más severo el cumplimiento de los contratos. Aquí de repente puede que el país no pueda decir, bueno, lo siento, no puedo pagar y no les puedo entregar una ciudad. Entonces, eso hace que la tasa de interés suba, y suba más mientras más nos endeudamos. Una manera de racionalizarlo sencillo, es muy sencillo, es decir, suponga que el país paga con una probabilidad P. Por lo tanto, supongamos que el prestamista recibe P por R cuando no hay default, no hay cesación de pagos, y recibe cero en el caso contrario. Podríamos asumir que recibe un R menor que este R de acá. ¿No es cierto? Este es el R. Entonces uno algo paga. Pero pensémoslo bien sencillo. La tasa libre de riesgo R asterisco, esa es la tasa internacional, un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Para que no haya posibilidad de arbitraje y las tasas, el prestar localmente sea lo mismo que prestar internacionalmente, el retorno que uno obtiene por el préstamo en el país, que R por P, es solamente este término, porque este término es cero. Y como P es menor que 1, R por P es menor que R. Eso tiene que ser igual a R asterisco. Por lo tanto, si despejamos, R va a tener que ser igual a R asterisco por P. Es decir, me cobran un premio soberano. Yo pago algo
mayor que R, asterisco. Escríbalo algo así como R asterisco más riesgo soberano. Escriban esto de esta forma y van a saber cuál es el término del riesgo soberano. Entonces, va a estar pagando el país mientras mayor es la probabilidad de no pago, es decir, mientras mayor es 1 menos P, mientras menor es P, que es la probabilidad de pago, mayor va a ser la tasa de interés que me cobre. Entonces, incorporemos esto en nuestro modelo de curvas de ahorro e inversión, y es lo que tenemos acá. Ese es el ahorro nacional. Esta es de economía cerrada, el ahorro nacional. Y esta es la inversión. Lo que vamos a suponer que cuando el país no se endeuda nada, recuerden que el déficit en cuenta corriente es el endeudamiento. Entonces vamos a suponer que cuando el país no se endeuda nada, siempre paga. Se endeuda un poquito, marginalmente, un épsilon. Siempre paga. A medida que se va endeudando más, su capacidad de pago se reduce, por lo tanto yo le voy a subir la tasa de interés. Por lo tanto, la oferta de fondos internacionales ya no es una línea horizontal en R asterisco, sino que es una línea que va subiendo por debajo del ahorro, porque si no sería irrelevante, ¿no es cierto? Eso sería un aumento demasiado grande y ya esta economía nunca entraría en los mercados internacionales. Una economía que tiene demasiado riesgo no pago, si no restaría nunca, si esta curva estuviera por acá arriba. Entonces vamos a suponer que esto va subiendo. Por lo tanto, la oferta de fondos va a ser, cuando es cero estamos aquí, pero va a ser creciente en la tasa de interés. Vamos a tener que pagar más. ¿No es cierto? Y por eso les dije aquí RR asterisco más. ¿Qué es lo que va a pasar en esta economía? Esta economía va a tener una tasa menor que la de autarquía, mayor que la internacional, igual a esta tasa de interés. Esa va a ser la tasa de interés cuando me prestan internacionalmente, pero me van a prestar solo esto. Esta parte la voy a financiar con ahorro. Esta parte, en la que esta diferencia entre esos dos puntos, va a ser mi déficit en cuenta corriente. Menor que el déficit en cuenta corriente que existiría en caso de perfecta movilidad de capitales. Lo que restringe el riesgo soberano es la movilidad de capitales. No hace tener riesgos países y no hace tener tasas mayores a las internacionales y déficit en cuenta corriente algo menores. Eso es lo que tenemos nosotros. Y esa es una manera de interpretar, que vamos a volver a esto después, el riesgo soberano y la movilidad imperfecta de capitales por la existencia de deudores que son países soberanos. Yo les dije que la otra razón por la cual no hay perfecta movilidad de capitales es porque los países imponen impuestos a los flujos de capitales o impiden su libre movimiento. Por ejemplo, un país puede decir yo no voy a aceptar este tipo de capitales, o el país dice yo no estoy en condiciones de recibir tantos flujos. Esto pasa además en muchas economías, hace muchos años que eran financieramente cerradas y dicen solo aceptamos inversión extranjera, es limitado. ¿Ya? La manera en que vamos a pensar aquí es que es un impuesto proporcional tau al endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que la tasa de interés internacional ya no va a ser R asterisco, va a ser R asterisco más tau. Va a ser la misma línea horizontal, que ahí no es horizontal, por suerte se borra, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener un déficit en cuenta corriente más limitado, igual que en el caso de imperfecta movilidad de capitales, con una especie de riesgo soberano, pero el riesgo soberano va a ser una sobrecarga porque hay impuestos, hay restricciones a los flujos de capital. Esto no es normalmente lo que hacen los países y de ahí surge la imperfección a los movimientos de capitales. Los países tratan de discriminar, dicen no quiero capital de corto plazo, quiero capital de largo plazo. Entonces de repente lo que hace es que el capital que antes era de corto plazo trata de entrar como largo plazo y eso es lo que reduce la efectividad. De repente le voy a poner impuestos a los flujos, no inversión extranjera, porque quiero inversión extranjera. Esa yo sé que viene y se queda por mucho tiempo y me ayuda y entonces al país, por lo tanto voy a aceptar la inversión extranjera. Pero flujos de capitales que quieren venir más de corto plazo, algunas van a tratar de entrar en forma de inversión extranjera. Siempre hay maneras en las que los mercados se van ajustando para aprovechar oportunidades de arbitraje, ¿no es cierto? Alargar la deuda, algunas cosas que hacen que los controles de capitales tengan bastante filtro y que no puedan ser aplicados completamente. Siempre es tan compleja la regulación financiera que uno deja cosas afuera, deja cosas que no entran, entonces se van arbitrando y eso hace que, y es parte importante de la discusión en general, la discusión sobre la efectividad de los controles de capital. Ese es como un elemento central para ver cuán deseable y cuán útiles son, dependiendo del tipo de país. Esto no es una cosa que uno diga para todos es igual. Hay países mucho más integrados, un país, por ejemplo, desarrollado, que son totalmente integrados, que tienen muchísima movilidad de capital entre ellos. Es muy difícil pensar de que pueden poner alguna restricción. Países que son todavía economías cerradas,
financieramente no se abren y tienen bastante capacidad de control, así que eso depende mucho de las instituciones. Hay una cosa que es bien importante, la economía a medida que se desarrollan son más ricas, tienden a invertir más afuera y gente afuera tiende más a invertir en la economía. Eso se llama diversificación de cartera. Uno del país dice, yo no voy a tener todo invertido para acá adentro, sino que también van a ocurrir inversiones afuera porque tengo mucho ingreso, ¿no es cierto? Y extranjeros van a venir. Y a medida que los países se desarrollan, como les mostré yo en la evidencia, hay mucho más flujo de capital. Hay muchísimos más movimientos de capitales y la capacidad de restringir es mínima, ¿no es cierto? Y esto va ocurriendo a medida que las economías van subiendo sus niveles de ingresos. En Chile lo que tuvimos, y algunos países lo que usan el encaje, que es algo muy similar a un impuesto. Pero lo que dicen, en vez de poner un impuesto, lo que aplican es un encaje sin derecho a remuneración. Me explico. Uno dice, si usted trae capitales, de cada 100, usted va a tener que dejar 10 depositados en el Banco Central sin recibir remuneración. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Sin ser pagado interés. Que solamente el inversionista que entra al país y consigue una tasa R, la va a conseguir por 1 menos el encaje, en este caso 0,9. Y esa es la tasa que se tiene que arbitrar con la tasa de interés internacional, porque la otra opción para el inversionista es tener los retornos de los mercados internacionales. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? De nuevo, que R va a ser a R asterisco partido por 1 menos C, que obviamente eso es mayor que R asterisco. De nuevo, se crea igual que en el caso del impuesto, el encaje es equivalente a un impuesto. De nuevo, depende de los tipos de los flujos de capital, depende por el tiempo que venga, y eso es lo que hace el control de capital. Tema que es muy discutido en economía internacional, sobre si se aplica, cómo se aplica, cuándo se aplica, y son temas bastante interesantes de discusión, donde ha habido bastantes modelos macro tratando de evaluar sus efectos. Porque esto ahora no lo hemos visto, pero lo vamos a comentar después. Esto también tiene que ver con tipo de cambio, pero lo vamos a comentar cuando hablemos de tipos de cambio. Ahora no hay tipo de cambio porque hay un solo bien. El tipo de cambio es el bien nacional sobre el bien, el precio del bien extranjero en moneda doméstica sobre el precio del bien nacional. Aquí estamos suponiendo que todos los bienes son iguales, hay un solo bien. ¿Cuál es la evidencia que tenemos nosotros sobre la imperfecta movilidad de capitales? Y esto es una discusión que viene desde los años 70. En una economía, y esta sería, si uno dijera, yo quiero ver si hay perfecta movilidad de capitales viendo ahorro e inversión en el mundo. En una economía abierta, con perfecta movilidad de capitales, las decisiones de ahorro e inversión son totalmente separadas. Las decisiones de ahorro las toman los hogares y el gobierno. Ellos dicen, esto es lo que tenemos de ingreso, esto es lo que vamos a gastar, esto es lo que nos queda de ahorro. El ahorro del ingreso no consumido. ¿Y la inversión de qué depende? De la rentabilidad de los proyectos, de la productividad, ¿no es cierto? Depende de eso. Son dos decisiones completamente separadas, ¿no es cierto? Si la demanda por inversión sube en una economía con perfecta movilidad de capitales y el ahorro sigue igual, la cuenta corriente va a subir, el déficit. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más financiamiento externo. Si la inversión es la misma y el ahorro sube, el balance de la cuenta corriente va a mejorar, ¿no es cierto? O el déficit se va a reducir. ¿Por qué? Porque como estamos ahorrando más, vamos a necesitar menos ahorro externo si la inversión no cae. Entonces nosotros vamos a tener países que ahorran poco, pero invierten mucho. Y van a tener mucho déficit en cuenta corriente. Otros países van a invertir muy poco y van a ahorrar mucho. Ellos probablemente tengan superávit en cuenta corriente, pero son decisiones que uno esperaría en los datos, ¿no es cierto?, que uno esperaría en los datos que que sean distintas, que sean completamente distintas entre los países. Tenía un problema con la pantalla, así que tuvimos que hacer un pequeño arreglo. Si la primera parte puede no verse también. No es importante las láminas que van a estar bien. Por lo tanto, nosotros esperaríamos, es lo que estudió el año 80 Felsen y Horioka. Ellos dicen, lo que ellos observan es una alta correlación entre ahorro e inversión cuando analizan 16 países desarrollados. Ellos en el fondo lo que dicen, mira, si yo grafico para un conjunto de países desarrollados ahorro e inversión, tengo ahorro, digamos una S, porque usamos una S, e inversión. Yo esperaría
que haya países que ahorran mucho, poca inversión, países que ahorran poco, mucha inversión, así, y esperaría que haya una nube de puntos sin correlación. Sin embargo, lo que Felsen-Horioka encuentra en su paper, y de ahí se llama el puzzle Felsen-Horioka y sigue mucha discusión, lo que ellos encuentran es que el ahorro y la inversión están altamente correlacionados. Países que invierten mucho, ahorran mucho. Y la principal interpretación de eso, hay varias interpretaciones, porque yo diría que no es, pero la interpretación que se ha dado tradicionalmente como la más importante es movilidad imperfecta de capitales. Y se puede ver en el gráfico acá abajo. En esta economía, la economía con imperfecta movilidad de capitales es como una economía semiabierta, semicerrada, que tiene una curva de ahorro, de oferta de fondo, un poco más plana que la oferta de ahorro. ¿Qué significa esta economía? Por ejemplo, supongan ustedes que esta es una economía en la que aumenta el ahorro. Aumenta el ahorro. Va a aumentar el ahorro, esta economía estaba invirtiendo esto, ahora va a pasar a invertir esto. Aumenta el ahorro, aumenta la inversión. Imperfecta movilidad de capitales. Si fuera perfecta movilidad de capitales, esta economía tendría, el ahorro lo tendría aquí, la inversión sería acá, si fuera R asterisco. Si aumenta el ahorro, pasaría a tener el ahorro aquí y la inversión seguiría igual. Esta es una economía que tiene un shock de ahorro, el ahorro sube, perfecta movilidad de capitales, la inversión no pasa nada, pues sigue enfrentando R asterisco. Aquí no, aquí ya no enfrenta R asterisco, enfrenta un R mayor que el R asterisco, y ese R asterisco es lo que baja cuando sube el ahorro, eso permite que suba la inversión cuando sube el ahorro. Por lo tanto, la movilidad imperfecta de capitales es una de las razones más importantes. Y que además tiene que ver un poco con la evidencia más reciente que dice que la movilidad de capitales ha aumentado en el mundo en los últimos años. Si uno hace el gráfico de Felsen-Horioka, esto es para el 70-90, estas son cifras posteriores a Felsen-Horioka, que encontraba que esta correlación era muchísimo mayor. El coeficiente de una regresión de esto es 0,54. ¿Qué significa? Un aumento del ahorro, aquí grafica el ahorro, un aumento del ahorro de 10 significa un ahorro de 0,5 en inversión. Y esa es la correlación que uno esperaría. Hay correlación, ¿no es cierto? Hay correlación alta, era mucho más cercano cuando lo calculó Felsen-Horioka hasta el año 80, con datos 60, 70, periodo como previo a este, era mucho más alto, había mucho menos correlación. ¿Y qué pasa entre el 90 y el 2000? Esto cae. Es decir, empezamos a observar algo más cercano a que empieza a acabarse el puzzle Felsen-Horioka. Entonces, por eso uno dice que tiene que ver el puzzle y toda esta discusión con imperfecta movilidad de capitales, porque la movilidad de capitales se ha reducido la movilidad de capitales ha aumentado en el mundo. Pero también hay otras razones, y esas son las razones que vamos a discutir ahora. Las otras razones son que hay costo de transporte. Nosotros podríamos pensar que los capitales se pueden mover perfectamente en el mundo, perfectamente. Yo puedo depositar en Nueva York y Nueva York puede depositar en Santiago, puedo poner plata y puedo hacer todos los movimientos capitales que quiera. Pero los costos de transporte son tan altos, que yo exporto lo mismo que importo y podría no exportar e importar. O sea, son muy altos, eso me reduce el comercio y me acerca mucho más el ahorro a la inversión. Esto no es por movimiento de imperfecta movilidad de capital, es por costo de transporte. Y también explicaría lo del otro gráfico. En la medida que los costos de transporte y el comercio ha crecido en el mundo, esta restricción no es tan importante, esta correlación. Pero los costos de transporte en el extremo, si los costos de transporte fueran prohibitivos, las economías serían cerradas. Si los costos de transporte fueran prohibitivos, serían cerradas al comercio. Pero igual podrían estar transfiriendo recursos de aquí a allá, pero de manera que el ahorro externo neto siempre sería cero, porque las exportaciones serían iguales a las importaciones, salvo los problemas con los pagos de capitales, pero si los flujos son iguales, los de entrada y salida, el F también sería cero. Y esta siempre también me gusta enfatizarla, porque esta es una explicación que nos surge de imperfecciones, sino que surge por la naturaleza de los shocks. Y esta tiene que ver con los shocks de productividad.
Nosotros vimos que había shocks de productividad, por ejemplo, cuando hay un shock de productividad transitorio, el ahorro sube, a la inversión no le pasa nada. Cuando hay un shock de productividad permanente, el ahorro no le pasa nada y la inversión sube. Entonces, yo lo que ando buscando es una historia que me diga que el ahorro y la inversión suben juntos. ¿Cuál es esa historia? Un shock transitorio para que suba el ahorro, pero duradero para que haya inversión. Es decir, un shock transitorio, pero de larga duración. Entonces, si hay un shock transitorio de larga duración, yo voy a aumentar mi ahorro. Pero como es de larga duración, los productores en ese sector que están viéndose beneficiados por la mayor productividad van a estar aumentando la inversión. Entonces, con shocks de productividad transitorios pero duraderos, es decir, no permanentes, pero largos, nosotros podemos ver que en los países sube el ahorro y la inversión. Esta es una explicación que no descansa en fricciones, ya sea costos de transporte o movilidad imperfecta de capitales. Esta es una explicación que se basa en los shocks de productividad. Ahora, para unos 5 minutos, vamos a empezar el tópico siguiente. O sea, partimos nosotros, todo esto es lo mismo, es ver el equilibrio en economía cerrada, economía abierta con un solo bien, y ahora vamos a hablar de economía abierta con dos tipos de bienes, y vamos a hablar del tipo de cambio real. Aquí vamos a suponer implícitamente que hay dos bienes. Hay un bien que es el bien del resto del mundo, que es el que nosotros consumimos, y un bien local, que es el que nosotros vendemos. Recuerden, E es el tipo de cambio nominal. Es cuántos, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nominal, nosotros estamos midiendo cuántos pesos necesitamos por dólar. 750 pesos por dólar. El tipo de cambio real lo que hace es mirar cuántos bienes locales son por bien internacional, es decir, lo estamos multiplicando por los precios. Y al multiplicarlo por los precios, esto tenemos aquí el precio de la canasta extranjera, el precio de la canasta local. Y como vimos en el capítulo de datos, lo que esto representa es cuántos bienes locales necesito por bien extranjero. Cuando Q sube, el tipo de cambio real se deprecia y necesitamos mucho más bienes locales por bien extranjero. Y el resto del mundo nos va a encontrar atractivo a nosotros, porque es decir, yo les vendo un bien extranjero y los bienes locales de ellos son muy baratos, me pagan muchos bienes de ellos por bien mío. Entonces me convendría probablemente exportar, y al local no le conviene tanto importar, y de eso vamos a hablar más adelante, pero es importante y tiene que ver con la competitividad. O sea, cuando Q sube, ¿qué significa? Nuestros bienes son baratos. El resto del mundo dice compremos bienes baratos. Y los locales dicen importamos, no importemos tanto porque están muy caros los bienes importados. Es decir, cuando sube Q, uno esperaría que las exportaciones suben porque nos compran más y las importaciones bajan. Pero eso lo vamos a usar después, no ahora. Entonces, como les dije, el tipo de cambio real es un precio relativo. El tipo de cambio real, acabamos de comentar, está asociado a la competitividad del sector transable. Cuando sube el tipo de cambio real, los bienes extranjeros se encarecen, con lo cual los bienes nacionales son más competitivos. Y nosotros queremos ver sus determinantes. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Es bueno un tipo de cambio real alto o bajo? Ustedes me podrían decir, profesor, para ser competitivo lo necesitamos alto. Buena idea. Yo le digo, sí, pero para ser competitivo, pero si lo tenemos muy alto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que gastar muchos bienes para comprar un bien importado. En ese sentido nos convendría tener un tipo de cambio real muy bajo, así podemos salir a comprar el mundo, barato. Por lo tanto, alto o bajo es un concepto que no podemos decir exactamente qué. La pregunta es si el equilibrio y una economía que se desarrolla baja o la economía tiene condiciones que lo tenga que hacer alto. Nosotros vamos a ver condiciones en las cuales la economía se beneficia, ¿no es cierto?, se beneficia teniendo más, es lo que vamos a ver, mejora de término de intercambio, va a bajar el tipo de cambio, pero la economía va a estar mejor. ¿No es cierto? Distinto puede ser con el gasto fiscal, distinto puede ser con un tema que es muy discutido en política económica y que son los tipos de cambio desalineados. De repente una economía artificialmente mantiene el tipo de cambio bajo, es un desastre. Porque claro, va a ser una economía cara, poco competitiva, va a comprar todo el exterior, va a quebrar su industria. ¿Por qué? Porque artificialmente lo tiene bajo. Ahora, si es bajo porque es una economía súper productiva, es muy distinto.
¿no es cierto? Entonces tiene mucho que ver esta idea de si es bueno alto o bajo, con si es artificialmente alto o artificialmente bajo. Eso es lo que es preocupante y lo que a uno le preocupa desde el punto de vista del desarrollo. También existe una idea razonable en el mundo que tener el tipo de cambio un poquito alto no es tan malo como tenerlo un poquito bajo, porque un poquito alto le da competitividad y permite vender más, permite exportar más, permite crecer más, aunque nos cuesta un poco más los bienes extranjeros. ¿Y eso qué sirve? Sirve porque el sector exportador se desarrolla más y da mayores capacidades de crecimiento, ¿no es cierto? Pero eso de nuevo viene a la discusión de cómo se hace, y cómo se calibra, qué política uno podría hacer. Todas esas cosas se pueden discutir y como les digo, estas son cosas que son de mucha discusión en economía. A mí lo que me entienda no es que ustedes sepan, me interesa, no es que ustedes sepan la solución, sino que ustedes sepan cuál es la pregunta que hay y qué es lo que estamos tratando de entender. La teoría tradicional es la primera teoría de tipo de cambio, se llama paridad del poder de compra. Y esa es la teoría que se basaba en nuestras mediciones de precios cuando hablábamos de crecimiento y comparación de países. La teoría de la paridad del poder de compra es una teoría que habla de que los precios son iguales, que hay ley de precio único en el mundo. Es decir, que si el tipo de cambio es 700 pesos y un bien me cuesta $3 afuera, adentro me va a costar 2.100 pesos. Es decir, lo que está diciendo que EP es igual a P asterisco. Los precios están perfectamente arbitrados. Una botella de vino cuesta exactamente lo mismo afuera que adentro cuando uno los compara en la misma moneda. ¿No es cierto? Un kilo de arroz, todos los bienes, ¿no es cierto?, tienen el mismo precio. El vestuario, todo tiene el mismo precio. La fruta, están completamente arbitrados. Hay una versión que es más suave, y es la versión relativa. Dice, puede haber una brecha entre estos dos. En Chile los precios son 10% más baratos que en Nueva York. Entonces, esto sería, este precio estaría reducido por un factor, ¿no es cierto? Un factor. Vamos a hablar de un factor epsilon, algo menor que 1. O sea, el precio local es mayor que 1. El precio extranjero, si esto es mayor que 1, es mayor que el precio nacional. Pero la versión de PPP relativa dice, bueno, pero sigue siendo relativa. Este epsilon es constante. Por lo tanto, cuando yo calculo el precio, el cambio porcentual del bien local es igual al cambio porcentual del tipo de cambio más el cambio porcentual de los precios extranjeros. Es decir, la inflación local, porque el cambio porcentual de precio de la inflación es igual al cambio porcentual del tipo de cambio más la inflación extranjera. Y eso se haría siempre. Si una economía de repente el tipo de cambio sube 10 pesos o 10%, los bienes suben 10%. Eso nosotros sabemos que no ocurre en el mundo. Lo hemos visto hace poco en Chile. El tipo de cambio sube, no sé, de nivel de 500, 600, arriba de 700, y la inflación no se dispara en la misma proporción. Por eso, la primera desafío es entender por qué PPP no se cumple. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí está PPP. Esto es el nivel de precios de Estados Unidos, que es la línea que va por el medio, del Reino Unido y de Japón en dólares. Como el precio del dólar, el tipo de cambio fluctúa, el precio de Estados Unidos en dólares es relativamente estable. Y como estamos midiendo los precios en dólares, nosotros tenemos que el precio del Reino Unido, el precio de Japón fluctúa. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice que si estamos mirando nosotros desde el año 71 hasta el año 2015, ellos tienen una trayectoria relativamente similar. Por lo tanto, lo que dice la teoría más o menos y lo que es la discusión es que PPP es algo que se puede cumplir en un periodo pero muy largo, ¿no es cierto? 5, 10, 20 años, o sea, dependiendo de los países, ocurre un tiempo muy prolongado. En el corto plazo nosotros vemos desviaciones muy grandes, miren las desviaciones que hay. ¿Cierto? Vemos desviaciones muy grandes entre los precios locales y los precios extranjeros en una misma moneda. Entonces, lo que uno tiene que entender es qué son esas desviaciones. ¿Y cuáles son las razones que se dan? Y con esto sí que vamos a terminar la clase, con lo que vamos a terminar la clase ahora. ¿Cuáles son las razones para las desviaciones? Primero, que hay dos tipos de bienes. Hay bienes transables y hay bienes no transables. Y los bienes no transables, entonces uno dice, y los bienes no transables muchas veces tienen un componente, los bienes transables, un bien no transable, por lo tanto los precios es difícil de separar.
Y probablemente es cierto. El corte de pelo en Chile y el corte de pelo en Nueva York no están arbitrados, no cuestan lo mismo. No cuestan lo mismo, son bienes distintos que no se pueden transar, uno los puede arbitrar en el mundo. Pero a pesar de eso, uno dice, bueno, pero comparemos el vino, ¿no es cierto? ¿Cómo el precio del vino aquí y fuera de Chile? O cómo el precio de los alimentos en general, ¿no es cierto? Como el precio del vestuario. Hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque el vestuario, cuando uno lo vende, ¿no es cierto? El vino, tiene también un costo de comercialización. ¿No es cierto? La tienda donde lo venden. Y la venta, la tienda donde lo venden es una tienda, es un bien no transable. El arriendo local, por eso hace que los precios sean distintos. Segundo, también existe diferencia de calidad de los bienes. Los bienes no son iguales. Entonces, el corte de pelo, el vestuario, no sé, de todo lo que hemos estado hablando, no es lo mismo. Incluso hay unos que tienen regulación, alimentos tienen regulaciones distintas, por lo tanto eso puede hacer que los precios sean distintos y las calidades de los bienes sean distintas, y eso también produce diferencias. Las preferencias entre los bienes también puede variar entre países. Por lo tanto, los IPC van a ser distintos porque consumimos distintas calidades de bienes, de manera que a nivel agregado es distinto. Y la otra es que hay diferencia de poder de mercado. Hay países más competitivos internamente donde los bienes se arbitran, en otros países habrá menos competencia interna por esos bienes y los bienes se venden con un margen monopólico más grande. Eso es la falla de la PPP. Es importante entender la lógica de la PPP. O sea, de nuevo, esto es como equivalencia ricardiana. Partimos de una teoría de Gustav Cassel, de hace más de unos 100 años atrás, ¿no es cierto? Gustav Cassel, donde él habla del PPP. Y de ahí viene toda la discusión de decir no se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Cuáles son los bienes? Y de ahí nosotros vamos avanzando en nuestro conocimiento de la economía. La próxima clase vamos a empezar con lo que sería una teoría más estándar, simplificada, de tipo de cambio real. Así que vamos a quedar hasta aquí.